La recesión está a la vuelta de la esquina y hay un indicador que nadie quiere ver: el mercado laboral. Antaño un pilar de fortaleza estadounidense, ahora se desploma en una caída libre imparable. Las cifras cuidadosamente ocultas por los poderosos revelan una verdad que nadie quiere aceptar. En medio de esta tormenta, una voz se alza con una claridad que aterra a Wall Street. David Rosenberg, el legendario economista que predijo la catástrofe del 2008, vuelve a emitir una advertencia sombría. Su mirada, afilada por años de experiencia, ve lo que otros no pueden ver. El colapso del mercado laboral no es solo una señal, es el preludio de una ruina inestable e inevitable. Mientras la élite económica mira hacia otro lado, el destino de una nación pende de un hilo cada vez más delgado. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. El mercado laboral en caída libre. La recesión es inminente. Las palabras golpean y mucho en Wall Street, mientras los inversores, nerviosos, repasan los últimos informes económicos. David Rosenberg, un hombre que evocaba la prudencia de quien ya había visto venir la tormenta antes, alzó la voz una vez más. Para muchos sus advertencias no eran nuevas, pero en este 2024 su tono se tornó más sombrío, cargado de una gravedad que no podía ignorar. Este economista legendario, quien en el 2008 fue el faro que predijo la catástrofe financiera global, ahora señala con el dedo a un enemigo mucho más cercano y aterrador: el colapso del mercado laboral estadounidense. La revelación reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales dejó al descubierto una verdad que nadie quería aceptar. La economía estadounidense había creado 818,000 empleos menos durante el último año de lo que había informado inicialmente. Esta fue la mayor revisión a la baja desde la Gran Recesión. Una corrección que hizo tambalear los cimientos del optimismo económico que la administración había estado tratando de sostener a toda costa. Los números eran implacables. El crecimiento de empleos que en un principio se pensaba que habían alcanzado los 2.9 millones, en realidad era un 30% menor. Un ajuste tan devastador que, en palabras de Rosenberg, solo podía significar una cosa: ruina en el horizonte. El modelo neoliberal que durante décadas había sido el pilar sobre el cual se construyó la economía estadounidense comenzaba a mostrar grietas profundas. Grietas que ni siquiera las políticas más agresivas de la Reserva Federal podían reparar. Para Rosenberg, la obstinada negativa de la Fed a aliviar la tasa de interés desde julio del 2023 fue un error fatal. La política de la Reserva Federal ha sido demasiado estricta y durante demasiado tiempo como para evitar causar una desaceleración económica, escribió con un tono casi profético en una nota a sus clientes. La predicción era clara. La economía estaba siendo empujada hacia un precipicio y la caída era inevitable. Los números por sí solos contaban una historia de decadencia. A pesar de que el informe de nóminas no agrícolas de junio mostraba un aumento de 206,000 puestos de trabajo, Rosenberg señalaba con firmeza que el empleo a tiempo completo había disminuido un 1,2% desde principios de año. Era como si el mercado laboral estuviera desgarrándose desde dentro. La economía estaba siendo empujada hacia un precipicio y la caída era inevitable. Pero no se podía ignorar la cruda realidad. Cada revisión, cada corrección a la baja era un golpe más a la confianza ya frágil en la economía. La situación era aún más alarmante si se consideraba la trayectoria histórica del mercado laboral estadounidense. Desde la crisis del 2008, el país había experimentado un auge económico que, aunque desigual, había permitido una cierta estabilidad en el empleo. Sin embargo, ese crecimiento sostenido estaba siendo socavado por las decisiones de una élite económica desconectada de las necesidades reales de la población. La persistente rigidez de las tasas de interés mantenidas por una Reserva Federal implacable no hacía más que exacerbar las desigualdades y preparar el terreno para una recesión inevitable. Rosenberg
siempre atento a las señales que otros preferían ignorar, había advertido ya en mayo sobre lo que estaba por venir. Cuando se conoció que en abril se habían creado 63,000 puestos de trabajo, menos de lo que había reportado inicialmente, su mensaje fue claro. Será un shock para la Reserva Federal y también para los mercados. Y así fue. Tras la noticia de la revisión a la baja de 818,000 empleos, los principales índices bursátiles, incluido el S&P 500 y el Dow Jones, cayeron en picada, aunque brevemente, antes de recuperarse al cierre del mercado. Pero la recuperación fue superficial, una fachada que escondía un malestar mucho más profundo. Las señales de alerta no se limitaban solo al mercado laboral. Otros indicadores económicos comenzaban a mostrar síntomas de una enfermedad que se había estado gestando bajo la superficie durante años. La deuda corporativa alcanzaba niveles insostenibles, con empresas que habían estado aprovechando las bajas tasas de interés para endeudarse más allá de lo razonable. Ahora, con el aumento de las tasas, muchas de estas empresas se encontraban atrapadas, incapaces de refinanciar su deuda, sin incurrir en costos prohibitivos. Este ciclo vicioso amenazaba con desencadenar una ola de quiebras que solo serviría para agravar la situación. La caída en el mercado laboral también tenía implicaciones sociales de largo alcance. Con el aumento del desempleo, la desigualdad, ya alarmantemente alta en Estados Unidos, se intensificaba aún más. Las comunidades más vulnerables, que habían sido las últimas en beneficiarse del crecimiento económico de la última década, ahora eran las primeras en sufrir sus consecuencias. El acceso a servicios básicos como la atención médica y la educación se volvía cada vez más limitado, mientras que el costo de vida seguía aumentando, dejando a millones de estadounidenses atrapados en una espiral de pobreza y desesperación. Rosenberg, con su característica claridad y franqueza, no se limitó a señalar los problemas, sino que también cuestionó las soluciones que se estaban proponiendo desde los altos mandos. Para él, las medidas de austeridad y los recortes en programas sociales promovidos por una élite neoliberal desconectada de la realidad solo empeorarían la situación. La economía necesita un cambio de rumbo, advirtió. Uno que priorice las necesidades de la mayoría sobre los intereses de unos pocos. Pero sus palabras parecían caer en oídos sordos. Mientras los responsables de la política económica continuaban en su camino hacia el desastre. El panorama global tampoco ofrecía mucho consuelo. Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China en pleno apogeo, el acceso a mercados claves se veía comprometido, lo que a su vez afectaba a las exportaciones estadounidenses. La incertidumbre en torno a la política comercial combinada con las tensiones geopolíticas solo servía para añadir más presión a una economía de por sí frágil. Las inversiones extranjeras, que habían sido una fuente importante de crecimiento, comenzaban a disminuir, mientras las empresas buscaban destinos más estables y predecibles para sus operaciones. La narrativa de un sueño americano que prometía prosperidad para todos estaba siendo desmantelada por las realidades de un sistema económico que, según Rosenberg y otros críticos, servía principalmente a los intereses de una élite minoritaria. Los millones de empleos que se habían perdido no eran solo números en un informe. Eran vidas que se habían visto truncadas, familias que luchaban por llegar a fin de mes, comunidades enteras que enfrentaban un futuro incierto. Las cifras de desempleo, que en algún momento habían sido utilizadas como una señal de fortaleza económica, ahora revelaban una verdad mucho más oscura. Con cada corrección, el público se daba cuenta de que lo que había sido presentado como un auge económico era en realidad una ilusión, una fachada que escondía profundos problemas estructurales. Rosenberg lo vio claro. La economía estadounidense está construida sobre una base de arena y la marea está subiendo. ¿Estará Washington a tiempo de cambiar esa realidad? Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa
y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande, y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa, para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J, Tupananchis-Kama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis-Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.